Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast de cine favorito. El Cine Mexa siempre tiene algo extra. Yo soy su servidora Perla Duarte y en este capítulo hablaremos acerca de la película Como agua para chocolate. Como agua para chocolate es una película mexicana basada en el libro homónimo de la escritora mexicana Laura Esquivel, que rompió registros de venta como el más vendido de los últimos 20 años. Esta película obtuvo 10 premios Ariel y ocupa el 56 lugar entre las 100 mejores películas de cine mexicano. Aparte de todo esto, esta película ha sido la 9ª película extranjera más taquillera de los Estados Unidos y pues wow, eso es un premio impresionante, o sea, como un logro impresionante para una mujer mexicana. También algo muy importante que, o sea, si bien estamos analizando la película, también algo que debemos de considerar es de dónde viene, ¿no? Mediáticamente no se consumían tantas cosas hechas por mujeres a tal grado de que se tenían que publicar sus textos con seudónimos. Es algo que todavía se hace hoy en día porque es cuando va a tener más alcance y pienso que es un logro muy grande para ella, para Laura Esquivel, que haya publicado este libro en 1989. Si ahora consideramos que los tiempos son difíciles para las mujeres para publicar contenido, pues probablemente, no probablemente, muy seguramente antes era todavía más difícil. Pero bueno, su novela llegó a ser traducida a 21 idiomas y conseguir figurar, aparte de la película, también ser el libro de los más vendidos en Estados Unidos. Laura Esquivel publicó su libro en 1989, como lo había mencionado ahorita, y lo expuso al éxito, pero también lo expuso a la crítica. Se trata de algo insólito, ya que México no es un muy consumidor de literatura. Podemos decir que han salido cosas muy importantes y exponentes muy importantes, referentes de la literatura y del cine, pero cuesta trabajo ponerles atención porque no es lo que las personas consumen mediáticamente. Entonces llamó mucho la atención que la novela de Laura Esquivel sí llegó a ser consumida en formato de novela y también de película por México. Esta novela fue calificada como realismo mágico. Es una de las exponentes del realismo mágico aquí en México. Y como decía ahorita, se tradujo a 21 idiomas y ha figurado de forma permanente en la lista de los 10 más vendidos. O sea, wow. Una de las notas más originales fue la combinación del relato de la ficción con recetas de cocina y pues obviamente cocina mexicana. El título de este audiovisual se refiere a que se va a calentar agua para chocolate como una metáfora del enojo, ¿no? Específicamente de la protagonista, que es Tita de la Garza. Y en la novela aparece un párrafo que me hace muy importante como hacer énfasis. Nadie se explica este comportamiento. Algunos creían que era porque le había afectado profundamente la idea de no volver a tener hijos, por lo que fuera. Pero tal parecía que la ira dominaba los pensamientos y las acciones de todos en la casa. Tita estaba literalmente como agua para chocolate. Se sentía de lo más irritable. Yo imagino que, o sea, eso de agua para chocolate es hirviendo, ¿no? O sea, porque no vas a preparar un chocolate en agua fría. Pero, ajá. Supongo que esas son las conclusiones a las que podías llegar, porque igual y puedes pensar, ¿y cómo es eso? ¿Turbia? ¿Preparada? No sé. Pero igual, supongo que es porque es agua hirviendo, agua muy caliente. Como alguien muy fugaz y que se enoja mucho, muy repentinamente, ¿no? Bueno, pero esta escritora ya había tenido como un poco de interacción, ¿no? Con los medios audiovisuales y había escrito programas infantiles para la televisión mexicana y de ahí se pasó a la redacción de guiones. Publicó, de hecho, el último de los libros que publicó fue en 2006 y fue Malinche, que también fue un libro que impactó en la cultura mexicana. Pero en 1992, Alfonso Arau, que es su marido, decidió llevar su gran éxito al cine con un guión originario de la propia autora. Entonces, su esposo no era muy popular en México, ya que había desarrollado principalmente su carrera en Hollywood. Empezó a dirigir largometrajes en 1968 y Como agua para chocolate fue el primero que se estrenó en España. Yo llego a pensar
que una de las razones por la que impactó tanto esta película en Estados Unidos es porque esta película tuvo un presupuesto considerable en comparación a lo que se invertía a las demás películas del cine mexicano. Esta película utilizó técnicas cinematográficas y recursos muy tecnológicos, como muy americanos. Por eso tal vez fue agrado del público estadounidense y tuvo como mucho sentido comercial. El resultado de este largometraje fue muy cercano a la novela y, pues, como mencionaba hace un momento, al principio recibió 10 premios Ariel y tuvo un éxito internacional. Y algo que me parece muy curioso, o sea, si le preguntas a jóvenes como de nuestra generación, de 2002, 2003, 2004, por ahí, te van a decir que conocen la película, que conocen como que es cultura general, pero no te van a decir que la hayan visto. Y para ser sincera, yo tampoco la había visto antes de grabar el podcast. Pero dije, no, pues la tengo que ver, es cultura general. Y sin embargo, o sea, la había escuchado y está impresionante la película. Más que nada me gusta mucho como la característica esa de realismo mágico. Así como cosas que pueden pasar en la vida real y se ligan como a cosas muy extraordinarias que obviamente no pasarían. Pero eso vamos a abarcarlo más adelante. Voy a continuar hablando acerca de las características, ¿no?, de esta película. Vamos a hablar acerca del contenido de este filme. Esta película se narra a lo largo de 25 años, o sea, es una película extensa y que abarca muchas cosas en, pues, periodos técnicamente muy cortos, porque abarcar tantos años en espacios tan pequeños de tiempo, en plan 2 horas y media, 3 horas, 1 hora y media, es un gran reto. Pero bueno, esta película se narra a lo largo de los 25 años, que es en 1910 y 1935, y se narra la historia de 3 hermanas pertenecientes a una familia burguesa que vive en una hacienda provinciana al norte de México, justo al lado de la frontera americana. Podría decirse que, bueno, como somos sonorenses, muy para acá, como pues para el norte, ¿no? Para acá. Igual podría ser aquí cerca, nunca se han puesto a pensar eso. Pero bueno. Tita, la menor, se enamora de Pedro y quiere casarse con él, pero por tradición familiar tiene la obligación de quedarse soltera para cuidar a su madre, mamá Elena, que cuando se haga mayor. En cambio, Rosaura, su hermana, se casa con Pedro, ya que es la única ocasión que tiene este para estar cerca de su amada. La otra hermana, Gertrudis, no duda en marcharse con uno de los héroes de la Revolución Mexicana. Aunque aparentemente ha sido secuestrada, primero trabaja en un burdel y luego se une a la revolución y se convierte en generala. La pasión de Tita y Pedro sobrevive a lo largo de muchísimos años y en parte es gracias a los guisos, o sea, la comida que ella prepara, cuyas codornices con pétalos de rosa y chiles en nogada provocan auténticos entusiasmos, por así decirlo. Representan los sentimientos amorosos reprimidos por la protagonista. Y es como muy interesante que ella uno diría que le está haciendo un amarre, porque a través de algo que él está consumiendo está como demostrándole ese cariño y hoy en día podríamos decir que es un amarre. Aquí no lo abarca así, pero hay algunos amarres que se elaboran de esta forma. Bueno, Pedro y Rosaura han tenido un hijo que se llama Roberto, pero este muere por malnutrición, como pues irónicamente, ¿no? También tendrán una hija llamada Esperanza. Tita se vuelve loca por la situación en la que vive y el doctor John Brown se la lleva del rancho a su casa para cuidarla. Mamá Elena muere en un ataque que sufre en el rancho, pero a pesar de ello su fantasma se sigue apareciendo ante su hija Tita para recriminarle los sentimientos que tiene hacia Pedro. Ok, pero continuando, nuestra protagonista recibe una propuesta de matrimonio del doctor que se supone que se la llevó para curarla y aunque primero acepta, porque él sabe que es muy buena persona, pues luego le dice que no. Pero bueno, antes de que pasemos al siguiente punto y al por qué le dice que no, esta diferencia de poder entre doctor y paciente no me gusta. O sea, sé que son tiempos diferentes, pero hay un código ético del por qué los doctores no pueden estar con sus pacientes porque significa una diferencia de poder y eso hace que sea como una sumisión, como más de parte de Tita y es bueno que analicemos como contextos que se veían mucho antes, porque me imagino que ha de haber sido algo común que los doctores se enamoraban de alguna paciente.
En fin, bueno, Tita le dice que no al doctor porque luego tiene relaciones sexuales con Pedro y le da miedo estar embarazada. Pero resulta que nomás tuvo un embarazo psicológico. Es como parte de este miedo, ¿no? Que la menstruación se te puede atrasar si estás constantemente con miedo a quedar embarazada. Mientras tanto, Gertrudis visita el rancho y da a conocer a la familia las virtudes de la Revolución Mexicana, porque pues ella se convirtió generala y los intenta convencer, y a lo mejor como las partes más burguesas de México no, en ese tiempo obviamente no querían revolución porque eso significaba pues desestabilizar su forma de vida. No tanto como los pobres, que es como, ay pues, que tengo que perder. Pero bueno, por eso es importante como lo que hace Gertrudis. Las otras dos hermanas llegan a enfrentarse por su amor a Pedro. Rosaura empieza a padecer problemas digestivos y al cabo de un poco de tiempo muere. La hija de Rosaura, Esperanza, y Alex, el hijo del doctor, se enamoran y se casan, y entonces la pasión amorosa de Tita y Pedro se reaviva y se consumará al final del filme. Pero Pedro se muere por la emoción del amor de Tita y también fallece al comer las cerillas y encender un gran fuego que representa la gran amistad y aprecio y amor que ambos han sentido durante toda la vida. Es una historia muy dramática, como una hiperexageración, y toda esta historia dramática es contada por la hija de Esperanza y Alex a través de explicaciones, de recetas de cocina, de un libro que Tita empezó a escribir para crear una nueva historia, que le fueron heredadas por su madre, y al encontrar el rancho quemado y los cuerpos de los amantes convertidos en cenizas. Al final del filme, pronuncia la siguiente frase: mi abuela seguirá viviendo mientras alguien cocine sus recetas. Y ya, eso sería como la finalización, pero podemos pasar a analizar como varias partes de la novela en comparación a la película, y algo que me parece muy curioso, y de hecho se los voy a comentar, es que pienso, ok, esto es una película tan mexicana, pero producida, entre comillas, de una forma tan gringa, que yo creo que por eso les gustó a los gringos también, como una exotización acerca de los mexicanos, ¿no? Y de hecho les voy a leer, o sea, en la novela, como también fue un libro muy consumido en Estados Unidos, les voy a leer los títulos de cada capítulo, que era lo que mencionaba, que cada capítulo tenía un nombre de una comida que era parte de toda esa historia, ¿no? Enero, tortas de Navidad. Febrero, pastel Chabela. Marzo, codornices en pétalos de rosa. Abril, mole de guajolote con almendra y ajonjolí. Mayo, chorizo norteño. Junio, masa para hacer fósforos. Julio, caldo de colita de res. Agosto, champandongo. Septiembre, chocolate y rosca de reyes. Octubre, torrejas de natas. Noviembre, frijoles gordos con chile de tezcucana. Y diciembre, chiles en nogada. Y yo pienso, y eso, o sea, yo puedo leer novelas estadounidenses, novelas de Estados Unidos, pero y hay cosas que no entiendo porque no es mi contexto. Y igual me hace ruido de que qué padre y qué interesante que se haya vuelto como algo importante en Estados Unidos, siendo que a lo mejor yo leo esto y digo, no, pues estas son cosas de México, o sea, como que está muy mexicanizado, y me parece muy interesante que a los estadounidenses les haya parecido interesante y que haya ganado premios. No sé, no me deja de impresionar, sinceramente. Y para continuar, vamos a profundizar más en el personaje de Tita, que es la protagonista junto con Pedro, pero pues yo quiero profundizar a Tita. Tita, que también es Josefita, es el personaje principal y la menor de las tres hermanas. Ella nace en la cocina prematuramente, entre comillas, empujada al mundo por un torrente de lágrimas, o sea que una forma muy triste y muy fuerte. Y fue una mujer que desde su nacimiento lloró tanto como si sabía lo que el sufrimiento de la vida sería su destino. O sea, sí, como algo así, ¿no? Como si ella supiera que estaba destinada a pasar un mal rato. Desde niña, cuando conoció a Pedro, se enamoró. Y ella, desconociendo que ella no se podría casar, pues fue criada por la cocinera, que fue Nacha, quien le enseñó la esencia del amor por medio del arte de cocinar. Y como ya habíamos mencionado al principio, ella lo utilizó para enamorar o para demostrar su afecto a Pedro.
Y por eso, cuando sufría, la comida que hacía Tita sabía mal. O bueno, estaba en malas condiciones, no consumible, más que nada. Una de las contradicciones, o sea, de la película, o sea, el hecho de que Pedro haya decidido casarse con Rosaura para estar cerca de Tita, como que a mí no me hace sentido, como que yo no haría eso. O sea, Tita ama a Pedro, pero pues decide, se casa con su hermana para estar cerca de ella, pero viven en el mismo espacio, pero pues no se pueden tocar, no se pueden querer como ellos se quisieran. Y la vida de Pedro avanza con Rosaura, o sea, evoluciona, mientras pues Tita sigue pegada a su madre hasta que ella se muera en su casa. El amor y la ternura con las que cocina Tita es uno de los contrastes que es comparado con el mundo pues muy fuerte y violento y que no le agrada a ella y a lo que alrededor y que se desarrolla en el rancho. Y tanto en México, la comida se utiliza como un pretexto para acontecimientos sociales. No falta que alguien diga, hey, aquí en el norte, por ejemplo, que también es como, me parece importante recordarlo, pues porque la película es como basada en el norte, de que la carnita asada, hey, vente, vamos a celebrar esto. O, ¿qué estamos celebrando? No sé, pero pues vente, vamos a comer. En México, la comida es un conductor de eventos sociales, de eventos sociales, y me parece muy, muy importante como eso lo remarca en la película. Y a mí personalmente me resulta extraordinario ver cómo cada personaje tiene como una singularidad que es especial, que los define externamente de cada uno de los temas, ¿no? Por ejemplo, Tita definitivamente representa el amor. Rosaura es la obstinación al cambio, al ya no querer el cambio. Gertrudis es la valentía, el Dr. Brown es la devoción. Algunas de estas historias como independientes son tristes o son deseables de ver, y esta película pues tiene como bien marcado, ¿no? El realismo mágico como lo tiene la novela. Y cuando hablo de realismo mágico me refiero como a la exposición de la realidad que tiene como pormenores mágicos, como cosas muy pequeñas que dices, esto no puede ser real, pero ¿qué tal si sí? Eso se puede ver muy ligado al romanticismo y ejemplos de esto son como los fantasmas o el hecho de enfermar a alguien de amor a través de la comida. O sea, te puede dar una infección, ¿no? A través de la comida, pero definitivamente no te puedes enfermar de amor o enfermar de tristeza. Y es como, qué bonito, no sé, qué bonita metáfora. A mí me gusta mucho por esto esta película, porque utiliza cosas que no verías. Y siento que es algo muy refrescante, y a pesar de ser un clásico, si no la conoces, sientes que es algo que nunca habías visto antes. Eso es como lo interesante. Pero bueno, creo que eso ya sería todo. ¿Ustedes qué opinan? Siento que esto fue un podcast muy difícil de entender porque es una película muy compleja y tiene muchos detalles, y siento que si me pongo como a explicar a cada una de las pequeñas cositas que se van captando a lo largo de todo el filme, siento que aquí nos van a hallar. Entonces, obviamente si no has visto el filme, pues primero ve la película, primero ve el filme y ya después vienes a escuchar el podcast si no entendiste como muchas partes, porque siento que son como también cosas muy visuales, cosas que solo atrapas tú escuchándolas, tú viéndolas. Pero bueno, si esto les parece complementario al filme de Como agua para chocolate, perfecto. Eso sería todo por este capítulo, y recuerden que el Cine Mexa siempre tiene algo extra. Nos vemos.